Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Reyes Toski y me presento ante ustedes. Soy académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, y además soy profesor investigador dentro de la Universidad Autónoma Chapingo en el área de Ciencias Sociales y específicamente también en el posgrado de Sociología Rural. Y bien, me han invitado en esta ocasión a platicar con ustedes acerca de un libro que apenas acaba de salir, está prácticamente recién salidito del horno, y este libro se llama Palos y Astillas, Historias y Relatos sobre nuestros padres. Este es un libro editado por la editorial Cofradía de Coyotes. Es una editorial especializada en literatura, en ensayo, y de pronto, bueno, pues nos sorprende con toda una serie de relatos que se van construyendo alrededor de la figura del padre. Esta es una cosa muy importante. Normalmente en la cultura mexicana, la figura de la madre es la que ha sido exaltada como parte de la construcción histórica y cultural que deriva precisamente de ese desencuentro que tiene simbólicamente, de acuerdo a Octavio Paz, la figura de la madre chingada, de la Malitri y por supuesto de la madre pura, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, estas dos connotaciones, si hacemos caso a lo que plantea Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pues seguramente ha generado una construcción subjetiva, histórica, simbólica, de lo que es la importancia, la relación que tenemos los mexicanos con la figura de la madre. Pero hablar acerca del Padre es otra cosa. Hablar acerca del Padre finalmente nos conlleva a toda una serie de imágenes que no son precisamente del todo recordables o deseables para recordar. Entonces, la figura del Padre es controversial prácticamente, no solamente en nuestra cultura, sino prácticamente en toda la cultura occidental. La relación que tenemos con nuestros padres, con la figura del padre, es controversial y obviamente ha sido tocada también por la gran literatura universal, pero siempre un poco al margen, porque, bueno, pues finalmente dentro de nuestra estructura colectiva, nuestro discurso cotidiano, dentro de ese lenguaje áspero que se da precisamente en el día con día, pues la madre es el centro de muchas cosas, al grado de que la máxima ofensa dentro de la cultura mexicana está directamente vinculada con una alusión a la violación de la madre, no acerca del padre. Es decir, no decimos chinga tu padre. No tiene sentido dentro de la estructura, pues digamos, de ese inconsciente colectivo que hablaba Jung, y que nos de algún modo mueve esas subjetividades, esos deseos. La figura del padre es más bien castrante. Si nosotros hacemos caso a esa teoría freudiana del psicoanálisis, uno podría más o menos encontrar en la figura del padre una explicación que va no solamente en términos de lo que es el proceso de procreación, sino el proceso simbólico de la represión. De acuerdo a Freud, existe una función directa del padre en los procesos de castración y por supuesto también en los procesos, digamos, de limitación del sujeto. Uno de los grandes sueños que los seres humanos tenemos, de acuerdo al psicoanálisis freudiano, por supuesto, es el sueño del parricidio. ¿Por qué? Porque el ser humano, de acuerdo a esta visión freudiana, aspira
a la muerte del padre, real o simbólica finalmente, ¿no? Eso tendríamos que analizarlo poco a poco. Pero precisamente eh, la presencia del padre se reinventa constantemente, no solo en la literatura, sino en nuestra práctica cotidiana. La ausencia del padre, la presencia del padre, la añoranza del padre, el vacío que deja el padre. O sea, todo esto está directamente vinculado con nuestra psique y, por supuesto, con la conformación de nuestra muy particular forma de ver el mundo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos de principio una de las grandes líneas de reflexión en torno a la figura del padre. Esta visión psicoanalítica de origen freudiano que nos dice que finalmente si el ello como ese principio del placer y el superello como ese principio de represión están activos aún todavía, lo están precisamente por la presencia castrante del padre. Y entonces, bueno, uno podría decir, bueno, será cierto que mi padre biológico, aquel que participó para generar la vida, eh, sea un elemento que finalmente viene a reprimir las condiciones de vivencia cotidiana, que además tiene como función determinar los ejes de autoridad en una relación familiar, pero no solamente familiar, sino que trasciende a todas las instituciones hasta llegar al Estado. Eh, Tendríamos nosotros que decir que la presencia del Padre es precisamente una representación de la autoridad constante y normalizada. Bueno, pues esto es precisamente lo que habría uno que revisar, no solamente en el psicoanálisis de Freud, no solamente en la perspectiva lacaniana, sino también en todo lo que sería la estructura, digamos, literaria. En este libro, precisamente de Palos y Astillas, hay un primer intento de generar esta reflexión, esta relación que tienen los autores con la figura paterna, y bueno, pues quizá uno de los más significativos, precisamente porque revela esa figura castrante del padre, va a ser la carta al padre de Franz Kafka. Pero pues no solamente Kafka, sino que prácticamente hay una larga tradición que pasa por García Márquez, que pasa por el mismo Juan Rulfo, por lo menos para la literatura latinoamericana, donde la figura del padre es sustantiva. Me gustaría leer algo que aquí escribí acerca precisamente de esta figura del padre en la literatura latinoamericana. Es muy breve, así es que me voy a permitir solamente leer algunos pequeños párrafos. Dice, el segundo eje desde el cual la figura del padre aparece en la literatura corresponde al del sustrato mismo del acto de escribir. ¿Cuántos literatos de renombre han refocilado con la presencia o ausencia de sus propios padres? El ejemplo más común y citado quizá sea el del enigmático Kafka, quien redactó una carta tortuosa a su progenitor y reveló que escribir cartas, sea quien sea el destinatario, es un ejercicio de comunicación que incluye el diálogo entre fantasmas, los propios y los del receptor, y quienes emergen entrelineados, enlazados con cierta necesidad y fatalidad. Sin embargo, con esto concluyó la lecturita, no es el único. García Márquez creó un Macondo lleno de ausencias porque para él, que fue criado por su abuelo, el coronel Gerineldo Márquez, no hubo mayor desarraigo que el abandono paterno, que el abandono paterno le legó,
Juan Rulfo, por su lado, escribió sobre un tal Pedro Páramo, en quien quizás estuviera escondida la figura paterna de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, quien fuera asesinado en su hacienda en San Pedro Tochín, Jalisco, allá por el año de 1923. Rulfo figura un Comala donde el desasosiego y la melancolía pretenden seguir buscando algo que todavía no estuviese muerto, algo que aún se pudiera asir, y por otro lado seguramente Comala representa el imaginario lugar del crimen de su padre. Bueno, pues en estos tres ejemplos, Kafka, Gabriel García Márquez y, por supuesto, Juan Rulfo, podemos encontrar pues esta ausencia del padre que va a estar presente en tres de las grandes obras literarias occidentales, una en Checoslovaquia, por supuesto, y dos en América Latina. Pero pero bueno, esto ocurre en muchas otras de las obras pues, digamos, de la literatura contemporánea, que bueno, sería demasiado amplio en este momento tratarlas. Eh, Sobre todo porque el objetivo de esta presentación es hablarles de Palos y Astillas, historias y relatos sobre nuestros padres. Esta es una compilación realizada por Eduardo Villegas Guevara y tiene el prólogo de su servidor, Álvaro Reyes Toski. Colaboro en este libro como prologuista y además escribo una historia acerca de mi propio padre. Este libro, así en términos generales, está construido por cerca de 10 historias donde la figura del padre se hace central. Por supuesto, cada autor va a dar, digamos, esa visión propia acerca de sus propios procesos de frustración o de sus propios procesos de liberación o de sus propios ideales acerca de lo que significó el tener uno o dos padres a la vez, o, como en muchos de los casos, como en el caso de mi cuento, el de la ausencia total del padre, ¿no? Bueno, pues este libro cuenta con la participación de las historias de Eduardo Villegas Guevara, de Arturo Trejo Villafuerte, de Rolando Rosas Galicia, de su servidor, de Rocío Osorno Hernández, de Ana Hidalgo Vicuña, de Adriana Valentina Hernández Pérez, de José Rosalío Hernández García, de Edgar Escobedo Quijano y de Georgina Florencia López Ríos. Todas las historias que aquí están escritas, pues de algún modo giran en torno a la figura compleja y simbólica, por supuesto, de el padre. Hay varias historias que a mí personalmente me han atraído. La primera de ellas, escrita de manera magistral, precisamente por Eduardo Villegas Guevara, que es el compilador del texto, que se llama El girasol de mi primavera, en la cual pues, él aborda una idea que seguramente si nosotros la pensamos en términos de nuestra propia cotidianidad, pues nos encontraríamos con la misma experiencia, la experiencia de no tener un solo padre, sino de que nuestro propio padre tuviera diversas facetas en su comportamiento, diversas facetas en su forma de ver el mundo, de tratarnos, de aparecer e incluso de desaparecer de nuestra vida. Eh, es esa vivencia de los diversos padres finalmente también deja diversos vacíos. Y bueno, otro de los textos que a mí personalmente me gustaron mucho es el escrito por esta niña Adriana Valentina Hernández Pérez, que hace un relato muy interesante que nos conduce precisamente por las vías de la migración femenina y esa sensación de ese profundo abandono de las raíces de la familia, de su pueblo sumergido en la miseria, de padre viejo con manos nudosas y ojos que lloran la inmerecida soledad. No, por supuesto que no voy a decir los finales, pero esta narrativa que finalmente se llama Lea Lío, quiere decir
extraño, ¿no? Y esta visión precisamente literaria de esa migración y de ese abandono del padre, aquí el personaje, que es una mujer, abandona al padre eh, para irse a buscar una nueva vida, genera pues toda una sensación de añoranza, una mezcla de lo que implica la soledad, el desierto, los muertos que van quedando en el camino. Y bueno, pues para no hacer muy grande esta historia y por supuesto para no hacer cansado la presentación de un libro que cuenta acerca de una figura de las grandes figuras que constituyen nuestra personalidad, pues me gustaría solamente decir que en este texto hay de todo, es decir, hay desde la añoranza del padre, el vacío del padre, e incluso esa complicidad del padre en la visión lúdica, erótica, en uno de los cuentos que se llama Trébol de Mujer, el primer beso del arco iris, primera miel entre flor y colibrí, primera piel de frutas rojas. Es un cuento pues de índole erótico vale la pena de pronto detenerse a degustar una buena tarde y sobre todo en estas épocas de coronavirus, en esta época de pandemias, donde bueno, lo más importante, aparte de tratar de mantenerse vivos y responder a las necesidades y exigencias que ahora este virus nos ha colocado en el pues, estar aquí encerrados en nuestros hogares, bueno, leer todas estas historias, pues seguramente nos generarán imágenes para pensar, porque finalmente esa es la función, desde mi punto de vista, de la literatura, que nos ofrece imágenes para pensar y todas estas 10 historias que están aquí asignadas en palos y astillas nos permiten precisamente pensar una de las figuras controversiales está en nuestra psique, está en nuestra biografía, está en nuestra conducta, está en nuestra forma de ver el placer, de saber la autoridad, de construir la posibilidad del olvido o incluso en algunas ocasiones de la negación del padre en la forma simbólica del exterminio. Bueno, pues recomiendo ampliamente Palos y Astillas, historias y relatos sobre nuestros padres y bueno, pues, sobre todo en esta actividad que la Universidad Autónoma del Estado de México realiza desde ya hace muchos años en, eh, en todos los centros, en todas las facultades, que es abrir mes de la lectura. Tratar de generar una actividad con esta magnitud, con este alcance y sobre todo con esta permanencia en el tiempo, creo que es uno de los grandes logros que la vida universitaria genera. Eh, pues me despido, muchas gracias. Soy su amigo Álvaro Reyes Toski, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, pues también de pronto escritor de historias como estas. Muchas gracias.